Bueno, esto va a ser rapidito y sin dolor, o con. Creo que uno de los momentos más felices y más frustrantes de mi vida fue cuando entré a la Universidad del Bosque, en ese momento Escuela Colombiana de Medicina, porque cuando entramos y todos tenemos una ilusión muy grande, más allá de queremos curar a los pacientes, queremos tocar un cadáver, ¿no? Esa es como una de las principales motivaciones para entrar. Y cuando estábamos en primer semestre y hablábamos con nuestros compañeros de la Javeriana o del Rosario, y todos ya estaban en esa parte y hablaban de lo emocionante que era, nosotros estábamos en antropología social, ecología, economía en salud, epistemología. Sí, veíamos algo de histología, embriología, pero hasta tercer semestre no llegamos a la parte donde todos queríamos llegar eventualmente, que era tocar un cadáver y ver la parte anatómica, todo lo que llevamos dentro, ¿no? En ese momento, parece hace mucho tiempo, pero fue hace mucho tiempo, escribí esto para la universidad. Y es quién es el tal biopsicosocial. En ese momento vi que algo me faltaba de mi definición de medicina. Era que no puede ser que solo seamos, ¿no?, un conjunto de músculos, un conjunto de nervios, un conjunto de huesos, sino que había algo más. Y esas materias que en principio las que llamamos costuras, ¿no?, porque al final nadie las quiere realmente tratar, me dieron una oportunidad de ver lo que era realmente importante en un paciente. Esto realmente fue en ese momento escrito, me encanta tenerlo todavía. ¿Cuál es nuestro verdadero propósito como médicos, ¿no? Y es ver a las personas. Entonces, teníamos una visión integral, tener una visión integral, deberíamos llegar a una visión integral y por eso le llamamos el ser biopsicosocial. En ese momento pues era un concepto que no teníamos muy claro, pero después lo fuimos entendiendo, pero no es un concepto que era nuevo, claramente ya se había descrito. George Engel en el 77 había descrito cómo la visión reduccionista anatómica de los pacientes, de las personas que nos consultan, no podía limitarse a los signos y los síntomas, teníamos que ver algo más, teníamos que ver el contexto en el que estaban, sus características sociales, sus características psicológicas. Y precisamente eso se englobó dentro de lo que la universidad todavía se precia de llamarse o de ser el modelo biopsicosocial y cultural. Y eso hace muchos años. Eso a mí me generó una diferenciación o una diferencia muy grande con compañeros o con colegas que me he encontrado en el mundo. He tenido la oportunidad de ver cómo practican en Estados Unidos, en India, en Singapur, bueno, en varios países, y nos destacamos realmente del resto. No digo solo los de la Universidad del Bosque, en general la formación en medicina en Colombia es especialmente buena porque adquirimos mucha práctica, pero me permitió, cuando estuve sobre todo en Estados Unidos, en el Massachusetts General Hospital, ver a los pacientes, no ver a sus síntomas, verlos de otra forma, y me dio ilusión en la carrera que estaba practicando o que estaba aprendiendo. Ya después entré a la práctica y bueno, eso es otro tema de harina de otro costal. Esto no es para que se lo lean, solo quería señalar aquí algo importante, que pareciera que recientemente este modelo o este concepto se está retomando o se pone relativamente de moda, no digo en el último año, pero el doctor Walter ya lo mencionó también, estamos hablando también de los determinantes sociales. Vemos que la salud no va bien como va, que simplemente tratando síntomas, tratando signos, no vamos a curar a un paciente porque está embebido dentro de un contexto. Entonces, realizar un abordaje biopsicosocial, esto es del Ministerio de Sanidad de España. Los profesionales, la idea es que dentro de la historia clínica digital, que es parte de lo que Kaiser también está haciendo por lo que aprendí hoy, se integre o se facilite que los clínicos puedan tener acceso a esta información para realmente hacer una medicina que sea personalizada y que tenga en cuenta estos contextos. Y que además incluya a los propios pacientes en la toma de decisiones, que eso es parte de la medicina basada en la evidencia. Pero, ¿por qué la atención primaria? Y entonces aquí entramos en un tema complicado que es
¿quién quiere seguir siendo médico de atención primaria de por vida, ¿no? En Colombia, que no es una especialidad todavía, yo no sé si llegará a ser, en otros países como en España sí lo es decir, uno sale de médico y no puede ejercer, tiene que especializarse en atención primaria, en medicina de familia, pero la atención primaria para mí, o medicina de familia, o medicina familiar, el médico general engloba estos preceptos que realmente son los que ahora están siendo aplicados para conseguir una salud de la población que sea adecuada a las verdaderas circunstancias de los pacientes. Y he resaltado así en rosado, pues lo más importante, lo que para mí resulta más llamativo. Entonces la atención primaria realmente debería ser la base de todos nuestros sistemas de salud, porque es donde entra el mayor volumen de pacientes y donde después se derivan a las otras especialidades, y en donde tenemos la capacidad de evaluar al paciente en su totalidad. Obviamente la realidad no es siempre así y no va a haber tiempo de ver pacientes en 45 minutos como nos enseñaba Cediel, hacer una historia clínica completa. Y estos son definiciones, unos datos que tampoco voy a ir sobre ellos porque están escritos, de la Organización Mundial de la Salud, también recientes, todo se está como remodelando, se está refrescando para darle un papel primordial a la atención primaria, cosa que es muy interesante, muy curiosa y creo que bastante motivante para todos los que quieren empezar a estudiar medicina o los que tienen hijos que están estudiando medicina, porque parece que no tuviera el prestigio que tienen otras especialidades. Pero pues claramente los beneficios de la atención primaria, de fomentar la atención primaria, pues tiene beneficios que se traducen en vidas, beneficios económicos, y por lo tanto se debería prestar atención. En Colombia también hay en la página del Ministerio también del Gobierno de Colombia, hay unas definiciones menos, diría yo que menos impactantes, no tienen cifras, esto me gustaría que estuvieran más ajustadas a una realidad local o del país, donde hubiera un análisis de cuál sería el impacto de mejorar la atención primaria. Son bastante generales, pero bueno, nos habla de una salud comunitaria, la participación social, los servicios de salud, los 3 componentes. Sin embargo, la atención primaria está en crisis y no solamente en España, que es pues donde vivo ahora, pero es una crisis real y ahora veremos algunas de las causas. Pero no solamente allí, también en Estados Unidos obviamente hay una gran crisis, y Colombia, esto obviamente es una noticia un poco más escandalosa, pero esto es parte de las noticias que salen, de las ideas que tenemos que echan para atrás a muchos médicos de querer ejercer la atención primaria, porque al final, si voy a ganar menos que lo que paga mi tía por ir a la peluquería, pues ¿quién quiere hacer eso con el desgaste que hay, con la cantidad de esfuerzo que hay y con la responsabilidad que tienen? Entonces es una crisis real, todas estas son noticias recientes, como decía, en Estados Unidos también están en una gran crisis y todos lo sabemos, bueno, en el Reino Unido ni se diga, están en crisis general, y los factores pues también los que he nombrado, ¿no? Hay falta de reconocimiento, los especialistas, ¿no? Incluso yo que hice atención primaria, pero pues ejercí un tiempo y después ejercí en urgencias también cuando hice un doctorado en neurociencias, que no es algo clínico. ¿Y en qué te especializaste? Entonces yo pues en ser médico, porque eso es lo que soy, no he hecho una especialidad clínica. Pero hiciste neurología. No, es neurociencias. Pero puedes ver un paciente, pues muerto sí, porque lo tendría que sacrificar y sacar una inmunohistoquímica, o sea, que no. Pero siempre va la pregunta es ¿en qué te especializaste? Como si la atención primaria o el médico de familia, el médico general no fuera fundamental para el pilar de la salud, ¿no? Entonces falta de reconocimiento, baja remuneración, carga de trabajo excesiva, les llegan todos los pacientes de todo tipo, crónicos, agudos, que necesitan, que no necesitan, que no tienen con quién hablar, y a todos hay que atenderlos con la misma cara, con el mismo buen talante, y sobre todo sospechando si algo realmente les está pasando, y no tienen las herramientas necesariamente ni para ejercer recursos a veces, y tampoco para desarrollarse profesionalmente, porque pareciera que el médico general no tiene que seguir aprendiendo y actualizándose, sino ya lo aprendió. Entonces, además de esto, seguro hay muchísimos más. Pero estos factores son los que después hacen que en la atención, en la sanidad, iba a decir, o en la salud haya déficit de médicos de atención primaria. Y todo lo que
quieren lograr las instituciones y los grandes hospitales o los grandes complejos hospitalarios lograr que sea una salud integrada, que haya comunicación, que los sistemas estén integrados, que haya unos buenos centros de salud que después refieran a los centros que son más sofisticados o de mayor complejidad, no existan y se vayan perdiendo esos centros de salud satélites. Y hay muchos gobiernos que están enfocados en eso. Arabia Saudita con el Plan 2030, ahora también lo vimos, todos tienen un Plan 2030, pero realmente la preocupación por formar buenos médicos de atención primaria, retenerlos, incentivarlos y atraerlos, pues no se está haciendo con tanta eficacia realmente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay iniciativas, como siempre hay unas iniciativas globales, como la Organización Panamericana de la Salud, también muy recientemente, se reúnen, conversan de cosas que son importantes, definen que la atención primaria es esencial para la salud de la población, que además tiene un puesto fundamental, como si no hubiera sido así antes, pero ahora le dan mayor importancia. También el World Bank, ¿no? Y entonces habla de cómo después del COVID, que COVID sacó a la luz las fortalezas, pero los grandes déficits que tenían los centros de salud, los complejos hospitalarios, al recibir el volumen, la avalancha de pacientes, sin tener la capacidad para absorber esa avalancha. Entonces se han tomado iniciativas para mejorar la red de atención primaria, o por lo menos se habla de ello. Y algo más concreto, de pronto iniciativas más locales, que es hacia donde yo creo que se deberían trabajar, es decir, no es de arriba hacia abajo o de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, dentro de los propios hospitales, qué gremios, qué grupos están trabajando para tender redes y realmente hacer puentes entre, por ejemplo, en este caso, la Sociedad Española de Medicina Interna, con el Sistema Nacional de Salud, están en colaboración con la Fundación IMAS, que son también entidades no gubernamentales, por ejemplo, que los apoyan en esta gestión, pero lo que a ellos les interesa es que tengan una colaboración estrecha para que el médico de atención primaria tenga suficiente autonomía, suficiencia, capacitación para resolver casos que no tengan que ser derivados directamente a, en este caso, la medicina interna. Entonces son iniciativas más locales que pueden llegar a ser muy efectivas si se ponen en práctica claramente. Bueno, ¿y qué hay de las AI? Han notado ahí qué hay de las AI, el chiste, pero en este caso, ¿qué hay de la inteligencia artificial? Ya el doctor Walter dijo todo lo que hay por decir de la inteligencia artificial. Traigo esta imagen porque es interesante la trayectoria de los lenguajes, grandes lenguajes, large language models, que utilizan grandes bases de datos. En el tiempo, obviamente esto sigue a ritmos agigantados, en amarillo clarito los que están disponibles públicamente, y lo que quería resaltar es generar lenguaje que se asemeja al producido por humanos, porque la idea es que se acerque a lo que nosotros conocemos y cómo hablamos. Y sobre la parte de los Large Language Models en clínica, aquí en la izquierda tienen una imagen de dónde podría estar siendo aplicados. Esto es una realidad, es la aplicación de RAG Architecture, Retrieval Augmented Generation, con inteligencia artificial a Large Language Models para producir respuestas que se asemejan a lo que un humano, en este caso clínico, podría estar reproduciendo para sus pacientes. Entonces, estas aplicaciones van a ir cambiando rápidamente, simplemente es importante saber que debe haber un control detrás, que obviamente lo que dijo el doctor Walter es cierto, tiene que haber una gran responsabilidad por el hecho de dónde se toma la información y cómo se emite la información. Entonces, se van a seguir publicando cantidades de artículos al respecto, esto es el principio solamente de todo lo que se viene encima. Tiene que haber también una gran participación, como decía el doctor Walter también, de las entidades regulatorias para saber qué, cuándo, cómo, dónde, con quién, a quiénes se les deja esa responsabilidad, pero claramente está aquí, es decir, no es tan lejos, no es solamente un dispositivo que detecta si tengo retinopatía, es como clínico, cómo puedo apoyarme en la inteligencia artificial para tomar decisiones si no puedo estar leyendo 500 artículos al día y tampoco quiero
algo tan estático que no me permita incorporar las características de los pacientes. Porque al final, cuando yo cuento con un documento estático, no puedo incluir variantes étnicas, no puedo incluir todas las diferencias de edades que tengo, farmacocinética, farmacogenómica, farmacodinámica, y todos esos componentes son los que van a determinar si mi ejercicio de la medicina va a ser personalizado y va a ser específico para mis características como paciente. Entonces, eso es lo que está ahora. Entonces, las tecnologías de la inteligencia artificial tienen cabida en el futuro de la atención primaria, porque es lo que empecé hablando, ¿no? Es ese ser biopsicosocial que somos y cómo integramos esto o cómo creemos que se debería integrar. Pues claramente se tienen que integrar porque son un elemento crucial para derribar barreras geográficas. Entonces, también estamos adaptando, no nosotros, se adaptan a la forma como hablamos y a la forma como nos entienden nuestros pacientes. Y eso es fundamental porque no siempre lo sabremos hacer por nosotros mismos. En esta entrevista que hicieron en la Radio Televisión Española, al presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales también dice, no se trata de hacer más reformas, ¿no? Es reforma, cambiar todo lo que ya está hecho como si lo que estuviera hecho está totalmente errado, sino es acercar lo que tenemos a mano ahora, nuevo, digital, tecnológico, para cómo mejoramos lo que ya tenemos. Esto es su visión, como lo ve él. Y aquí lo que quise traer, que se fueron muy rápido, pero bueno, que es de una entrevista que hicieron en Philips al doctor Alan Pitt. Entonces sí quería traer cosas importantes porque, y lo debería haber dicho en el panel antes cuando estábamos, a quienes estamos formando y quiénes somos ahora como clínicos. Hay la parte de las habilidades blandas, de los soft skills, de la empatía, que por el momento no reemplazarán los sistemas basados en lenguajes, en large language models. Nunca puedo aprenderme lenguajes de grandes datos, de lenguajes grandes, pero sí tenemos que seguirlas afinando y eso va a primar por encima de cualquier. Voy a echar para atrás a ver si lo paro, es que le quité muy rápido. Bueno, no se espera que pero se los digo, no se espera que los clínicos o los médicos, la enfermería, cualquier especialista que trabaje en salud se aprenda las cantidades de datos que se producen al día. Si sabemos que en PubMed, porque están pues los datos de Medline nos indican que cada 2 minutos se sube un artículo a Medline, sería imposible pensar que eso es lo que tenemos que estar pensando en estar al día. Entonces la inteligencia emocional, que es la que todavía nos distingue de las máquinas, es la que tenemos que seguir impulsando en las universidades a nivel de formación y también a nivel hospitalario. Y esa es la parte psicosocial que echaba de menos que hubiera echado de menos de una formación que fuera netamente biológica y clínica. Y esa es la que va a primar realmente y la que nos va a diferenciar a los médicos que utilicemos inteligencia artificial de la buena forma a los que lo utilicemos de la forma errada. Entonces, para concluir algo sobre la medicina basada en la evidencia, que es un modelo que se utiliza para responder preguntas clínicas, esencialmente, pero tiene que adaptar, se podría utilizar, no tiene que, porque ese modelo es lo que es, que el que generó Sackett en 1996, debería utilizarse para ampliarse y complementarse con todos los elementos que he nombrado anteriormente, determinantes sociales, características biológicas. Entonces yo voy a proponer algo, porque con base en lo que escribí en ese momento, donde me di cuenta que la formación que estaba recibiendo era fundamental y que veo ahora es tan relevante y que se está sacando a la luz cada vez más, con este modelo inicial, que es la más sencilla, hay unos modelos un poco más complejos, la mejor evidencia disponible. ¿Cómo sabemos si es la mejor disponible? Bueno, hay que saber mucho para eso, hay que haber leído muchísimo, hay que saber criticar un artículo para saber cuál es la mejor evidencia disponible, las preferencias y expectativas del paciente o preferencias y valores, según quien lo diga se dice distinto, la experiencia del profesional, innegablemente tiene una gran relevancia, y yo me he atrevido a hacer algo muy preliminar, por lo menos es bonito, tiene mucho color, que eso me gusta. Pero aquí yo visualizo un modelo mucho más complejo, a esto hay que darle más vueltas, que integre todos estos elementos porque ya no es posible solo hablar de la evidencia, la mejor evidencia disponible, o de mi experiencia profesional. Puede que yo ese día esté cansada, puede que yo lleve 36 horas de turno, puede que haya tenido un conflicto familiar y eso todo afecta la seguridad del paciente y también los desenlaces.
Entonces tendría herramientas clínicas basadas en la inteligencia artificial para toma de decisiones, apoyo a la toma de decisiones, es decir, evaluación de grandes volúmenes de datos seleccionados con ciertos criterios, no cualquier dato, porque ustedes saben que todo se puede publicar. El papel aguanta todo, como decía una amiga. Entonces hay que saber qué se incluye. Herramientas clínicas basadas en la inteligencia artificial para el análisis de los datos y que podamos utilizar esos datos de manera sensata. Y después todo este cúmulo, que habrá más, simplemente me he quedado con estas, determinantes bioclínicos, sociales, culturales, familiares, porque uno de los elementos que yo reconocí es, yo no puedo tratar a un paciente que vive en una casa de tierra, con suelo de tierra, de la misma forma, ni hablarle, ni tratarlo, ni esperar que responda de la misma forma a un paciente que llega a la clínica Reina Sofía a las 4 de la tarde. Entonces, esto es indispensable, sobre todo en países nuestros que tienen las condiciones, bueno, en cualquier país, ya todos los países son heterogéneos y no podemos decir que hay un solo país que sea único, bueno, Andorra de pronto, que sea muy homogéneo y que esté todo muy homogeneizado y estandarizado. Políticas sociales, es fundamental saber con qué recursos contamos y cuáles son las políticas de ese momento para poder ejercer, también las de mi propio hospital. Hay cosas que querramos hacer que no podemos en los recursos disponibles. Y me atreví a cambiar un poco medicina o práctica basada en la evidencia como práctica enfocada en el paciente, porque al final es el único que le importa y el que va a verse afectado por nuestras decisiones y por la forma como actuamos. Así que muchas gracias, eso era lo que quería comentar y bienvenidos al pasado.